Esto que estás viendo es Cyberpunk 2077. Sé que puede confundir con la vida real, pero solo tiene un modo de gráficos con fotorrealismo. Es decir que las texturas fueron reemplazadas por fotos de la vida real, llegando a notarse hasta las manchas del polvo en las superficies. Esta modificación en el Cyberpunk igual genera un efecto de desenfoque bastante realista al levantar y bajar la vista. ¿Eso rimó? ¿Qué pedo? Incluso si bajamos la calidad y limitamos los fotogramas a 30, se puede hacer pasar por una cámara del casco de un motociclista real y no notaríamos la diferencia realmente. Ya hemos visto la capacidad de adaptar gráficos a casi la vida real en un Record, donde este juego causó mucha controversia por lo real y gráfico que se miraba, ya que aparte de tener unos gráficos pasados de lanza, las físicas no están nada mal. Lo que más me gusta de estos gráficos es la luz ambiental que se genera, llegando hasta distorsionar el ambiente si se mira directamente al cielo. Y así se mira este gameplay con lo mismo que le hicimos al Cyber. Le bajamos la tasa de FPS a 30 y la calidad a 720p. Pero bueno, ya, porque se mira tan real que YouTube puede confundirse y tumbarnos este video, ¿no? Hagamos un experimento. ¿Este video es real o es un gameplay? Exacto, le atinaste. Es un juego. Nah, mentira. Es la vida real, pero estoy seguro que más de uno sí pensó realmente que es un videojuego, ya que hasta este punto estamos llegando en no distinguir qué textura es la falsa y cuál no. Es realmente alucinante lo mucho que hemos avanzado en unos ¿qué? 5 años más o menos. Pero ahora sí, ¿qué tipo de gráficos, qué tipo de físicas, qué tipo de realismo llegará a contar el GTA 6, ¿no? Ok, vamos a hacer una recapitulación. En el Red Dead Redemption 2 podemos ver que, por ejemplo, los NPCs cuentan con vida propia. Bueno, así más o menos lo en ver, ¿no? Pero sí, todos los detalles, todo lo que quizás tú le pongas atención a los mínimos detalles que Dead Redemption tenga, están bastante pulidos y están perfectamente bien pensados, ya que podemos ver que los NPCs nos tratan dependiendo de cómo estemos, si estamos mojados, si estamos sucios, si estamos llenos de sangre, si hemos cometido un crimen. Estos nos verán un poquito diferente, nos tratarán o hasta incluso nos discriminarán por alguna razón, pero esto es solamente un detalle para que veamos lo real que puede llegar a ser un NPC. Ahora, combinemos que ya existen NPCs que pueden ser controlados bajo la inteligencia artificial, como lo hemos visto en el juego de Matrix. And you're holding your phone in reverse. Sorry. I'm not good with technology. No recuerdo si era un mod o si realmente está implementado en el juego, pero se dice que estos NPCs pueden reaccionar bajo el comando de voz de tu micrófono y pueden responderte lo que tú les preguntes. Así que, por ejemplo, combinamos estos gráficos, combinamos la inteligencia de los NPCs parecida a los de Red Dead Redemption 2, ¿qué podríamos obtener? O sea, tomemos en cuenta que los NPCs del Red, es que no puedo decir el nombre completo tantas veces porque me trabo, tengo dislexia, así que si combinamos los NPCs del Red, tomando en cuenta que cada NPC tiene su propia vida, tienes un chingo de variaciones para hacer fuera de misiones. Puedes seguir a un NPC hasta su casa y ver su vida real, su rutina, que se levanta, qué hace, e incluso en Red puedes ver cuando un mercado o una tienda o un local de algún comercio, el tendero, antes de que abra este local, que por ejemplo lo abren creo que a las 6 AM, 6:30 AM de la mañana, si vas unos minutos antes puedes checar cómo el dueño del local está preparando todo para hacer la apertura del día, ¿no? Que está contando qué falta, que no falta y está listando todo, y si entras justo pues lo vas a encontrar y vas a poder comprar todo bien organizado y todo bien listo para pues el local esté listo para la apertura. Pero parece que estamos hablando de personas reales, pero no, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de NPCs realmente, que estamos hablando de personajes no jugables en un juego. Así que si se prestó tanto detalle para hacer estos NPCs y ponerles una inteligencia propia, ¿qué nos puede esperar con el GTA 6 incluyendo los gráficos que estamos viendo actualmente? Quizás en el GTA 6, por ejemplo, tengamos la posibilidad de poder platicar con el Uber. A lo mejor si hay Uber, imagínate cómo sería andar por la calle, abrir tu celular, abrir Spotify, poner tu playlist favorita y que el personaje se pueda poner los AirPods o unos audífonos y caminar por la calle y tener como el sonido debajo, así como al fondo, así como muy a lo lejos, pero tener la música de primer plano, ¿no? Imagínate cómo sería todo ese rollo. Y aparte, por ejemplo, puedas, no sé, cometer un crimen y toparte a la gente y luego pues te van a reconocer, le van a llamar a la policía, pero también eso sería contraproducente porque así haría muy difícil, o sea, se haría muy pero muy real el hecho de cometer crímenes, pues sería un poquito complicado. Pero por ejemplo, imagina, no sé, que te topes a la gente, le preguntes, oye, ¿cómo puedo conseguir un camión de basura? Ya ves que en el GTA 5 tenemos que conseguir un camión de basura para el golpe. ¿Cómo puedo conseguir un camión de basura? ¿O dónde has visto tal persona? ¿O dónde has visto este carro? Cuando vas a buscar los carros para el golpe de los lingotes de oro, le puedes preguntar a la persona, oye, ¿dónde has visto este carro? Le enseñas la foto y todo ese rollo. Ya sé que parece una fumada, me estoy echando, no sé,
sé, me estoy pasando de lanza, pero es mi imaginación echada a andar, así que yo siento que podemos esperarnos bastantes cosas del GTA, ya que si combinamos también las físicas que tenía el GTA 4, o incluso fíjate, no te lo pongo tan lejos, fíjate en las físicas del Red Dead, nada más con las puras físicas que tiene el Red Dead, sin contar los NPCs, ya es una pasada de lanza. Así que imagínate, combinado la inteligencia de los NPCs, la fluidez de las físicas, los gráficos que estamos viendo, ahora nada más falta que la historia esté buena, porque tomemos en cuenta que pues Rockstar ya está un poquito quemado con las historias que están creando en sus GTAs. Roba un banco, escapa de la policía, ok, problemas intrafamiliares, problemas con la mafia, problemas con personas importantes, vuelves a robar un banco, dinero, misiones en un helicóptero, o sea, ya está como muy predecible, ¿no? Las misiones que va a tener este GTA. Yo siento que le metieron ese tema de la pareja para meterle un poquito más de dinamismo, pero es original, sí, pero podría ser parecido a lo que hicimos, a lo que vimos más bien en el GTA San Andrés, por ejemplo, cuando CJ conoce a Catalina y se ponen a robar bancos juntos. Podría ser algo parecido, pero no da para muchas opciones, ¿no? O sea, como que esta historia como que da para más drama, como para más, no sé, historia así como del barrio, como de más historia de entre pareja, problemas personales, nada que ver con, o a lo mejor sí robar bancos, pero si se basa nada más en eso, si se basa nada más en puros robos, pues va a estar un poco aburrido, ¿no? O sea, bueno, yo siento, ¿no? Obviamente sé que no va a ser así, sé que va a ser una tremenda mamadísima, o sea, una cosa tremenda, o sea, va a romper récords totalmente, estoy seguro de eso, pero siento que en el apartado de la historia sí va a estar un poquito complicado de que innoven un poco, porque ya está un poco quemado toda la historia. El GTA 4 igual está un poco quemado, o sea, parecido al GTA 5, el GTA San Andrés igual, o sea, como que ya exploraron la mayor parte de opciones para historia, por lo tanto también meten DLCs, pero yo siento que va a ser un poquito más de experiencia el juego, así que tendrían que meterle un poquito más de ganas en los, bueno, no, un poquito más de ganas no, más bien que le metan los mismos NPCs o un poquito más actualizados con la IA, pero sí siento que la historia va a pasar a segundo término, y lo más impresionante del GTA 6 va a ser su física, sus gráficos, la inteligencia de los NPCs, pues sí, no, el gameplay en sí. Así que tengo muchas expectativas con este juego, así que esperemos que no nos rompan el corazón y no sea un Cyberpunk otra vez, ¿no? Que nos arruinan la experiencia esperándolo tanto tiempo, aunque aún es jugable, sí es jugable, pero más bien por experiencia, no por quererte pasar la campaña, la verdad. Yo ni siquiera conozco la campaña de Cyberpunk y eso que lo estaba esperando bastante, pero pues hay que tenerle compasión. Es un buen juego, aparte de los bugs, pero yo espero mucho de GTA 6, así que nada, déjame tus comentarios, dime qué opinas sobre este tema y con gusto te responderé y podremos tener una plática amena sobre este tema. Así que nada, eso es todo. Yo soy Alex, o Dani, Brownie, como me conozcas, Alex Monster, no sé, y que tengas un excelente día. Suscríbete si no lo estás y chao.